Recuerdo aquel vuelo como si fuera ayer, una experiencia que me dejó con un nudo en el estómago y un temor que aún persiste en mi mente. Todo comenzó cuando abordé el avión para un vuelo de larga distancia hacia mi destino. Todo parecía normal al principio, la rutina de embarque, los saludos cordiales de la tripulación, pero pronto algo extraño captó mi atención. Mientras me dirigía a mi asiento, noté a una mujer sentada en la fila opuesta. Su presencia me hizo detenerme por un momento. No era su apariencia física lo que me causaba inquietud, sino una sensación extraña que emanaba de ella. Sus rasgos faciales parecían normales a simple vista, pero algo en su mirada me hizo estremecer. Fue entonces cuando me di cuenta de que su rostro era inusual. No podía describir exactamente qué era lo que estaba mal, pero había algo en sus ojos, en la forma en que parpadeaba, que me llenaba de un profundo malestar. Parecía como si detrás de esa fachada humana se escondiera algo ajeno a nuestra comprensión. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras tomaba asiento, tratando de ignorar la sensación incómoda que me invadía. Miré a mi alrededor, buscando alguna reacción en los otros pasajeros, pero todos parecían estar tranquilos, absortos en sus propios asuntos. ¿Acaso yo era el único que notaba algo extraño en esa mujer? Decidí mantenerme en calma y no perderla de vista. Durante todo el vuelo, mis ojos no se apartaron de ella ni por un instante. Observaba cada movimiento que hacía, cada gesto, buscando algún indicio de su verdadera naturaleza. Pero nada, ni siquiera el más mínimo signo de que los demás pasajeros notaran algo fuera de lo común. El tiempo parecía pasar lentamente mientras el avión surcaba el cielo. Cada minuto se volvía una eternidad mientras seguía hipnotizado por la presencia de esa mujer enigmática. ¿Quién era ella realmente? ¿De dónde venía? ¿Y qué era lo que escondía detrás de ese rostro humano pero claramente no humano? Finalmente, el avión aterrizó y los pasajeros comenzaron a desembarcar. La mujer se levantó de su asiento y se dirigió hacia la salida, desapareciendo entre la multitud antes de que pudiera reaccionar. Me quedé paralizado por un momento, preguntándome si debería seguirla, confrontarla, pero algo en mi interior me decía que era mejor dejar las cosas como estaban. Salí del avión con el corazón aún latiendo con fuerza en mi pecho. La sensación de malestar que me había invadido durante el vuelo no me abandonaba y me prometí a mí mismo no volver a ignorar mis instintos. Aunque nunca sabré quién era realmente esa mujer enigmática, su recuerdo seguirá atormentándome durante mucho tiempo. Hace unos años, trabajaba como azafata en una aerolínea internacional. Era un trabajo que amaba, viajar por el mundo y conocer gente nueva era emocionante. Sin embargo, hubo una experiencia que me hizo replantearme mi carrera por completo. Sucedió en un vuelo de larga distancia en un avión específico de nuestra flota. Durante ese vuelo, siempre me había sentido incómoda en la cocina de la tripulación, un pequeño espacio ubicado en la parte trasera del avión. Pero esa incomodidad fue más allá de lo normal en ese vuelo en particular. Mientras preparaba las bebidas y los aperitivos, sentía constantemente una presencia invisible a mi alrededor. Al principio, intenté ignorarlo, pensando que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada debido al estrés del trabajo. Pero conforme pasaba el tiempo, esa sensación se intensificaba. En un momento, mientras estaba sola en la cocina, escuché una voz susurrando a mi oído. El sonido era apenas perceptible, pero las palabras eran claras: no estás sola. Me estremecí y me di la vuelta rápidamente, esperando ver a alguien detrás de mí, pero no había nadie más allí. Mis manos temblaban mientras continuaba con mis tareas, tratando de convencerme a mí misma de que solo estaba imaginando cosas. Pero la sensación de malestar persistía, como si algo estuviera observándome desde las sombras de la cocina. En los siguientes vuelos en ese avión específico, la sensación de presencia invisible se volvió aún más pronunciada. La voz seguía susurrando en mi oído, como si tratara de comunicarse conmigo de alguna manera. No importaba cuánto intentara ignorarla, siempre estaba ahí, acechándome en la oscuridad de la cocina. Finalmente, llegó un punto en el que no pude soportarlo más. La ansiedad y el miedo se apoderaron de mí, afectando mi desempeño laboral y mi salud mental.
Decidí renunciar a mi trabajo en esa aerolínea y buscar empleo en otro lugar, prometiéndome a mí misma nunca volver a ese avión y a la inquietante presencia que habitaba en su cocina. Aunque muchos podrían pensar que estoy loca o que simplemente estaba experimentando estrés laboral, sé en lo más profundo de mi ser que lo que experimenté fue real. Algo inexplicable y aterrador acechaba en ese avión y prefiero no arriesgarme a enfrentarlo de nuevo. Desde entonces, he encontrado un trabajo en otra aerolínea y he intentado dejar atrás esa experiencia perturbadora. Pero cada vez que veo un avión similar al que trabajaba, no puedo evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda, recordándome la presencia invisible que aún podría estar allí, esperando en las sombras de la cocina. Era un piloto experimentado, acostumbrado a los cielos nocturnos y a los fenómenos naturales que a menudo se presentan durante los vuelos. Pero lo que vi aquella noche no tenía ninguna explicación lógica. Estaba volando en una noche despejada, con las estrellas brillando en el firmamento y la luna iluminando suavemente las nubes dispersas. Todo parecía tranquilo hasta que noté algo extraño en el horizonte. Al principio, pensé que eran simplemente luces de otros aviones, pero a medida que me acercaba, su forma y comportamiento me dejaron sin aliento. Eran unos 8 objetos brillantes, con forma triangular, que giraban en círculos en el cielo nocturno. Sus luces parpadeaban en secuencias regulares y parecían moverse con una coordinación impresionante, como si estuvieran siguiendo un patrón preestablecido. Mi primer instinto fue tratar de comunicarme con la torre de control para informar sobre lo que estaba viendo, pero antes de que pudiera hacerlo, los objetos cambiaron de rumbo de manera abrupta y comenzaron a alejarse a una velocidad increíble. Parecía como si estuvieran desapareciendo en el horizonte en cuestión de segundos, dejando atrás solo el eco de mi propia incredulidad. Me quedé atónito, sin saber qué hacer ni cómo procesar lo que acababa de presenciar. Aquellos objetos no se comportaban como ningún avión convencional y su velocidad era mucho mayor de lo que cualquier tecnología conocida podía alcanzar. Durante el resto del vuelo, mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué eran esos objetos? ¿Eran algún tipo de aeronave experimental? ¿O tal vez algo completamente desconocido para la ciencia humana? Cuando finalmente aterricé y relaté mi experiencia a mis colegas y superiores, algunos intentaron encontrar explicaciones racionales, sugiriendo posibilidades como drones o fenómenos atmosféricos poco comunes. Pero ninguno de nosotros estaba convencido por completo de esas explicaciones. Con el tiempo, mi encuentro con los objetos triangulares brillantes se convirtió en una historia que compartí con otros pilotos y amigos. Algunos escucharon con escepticismo, mientras que otros compartieron sus propias experiencias de avistamientos inexplicables en el cielo nocturno. Aunque he volado muchas veces desde aquel incidente, nunca he vuelto a ver esos objetos misteriosos. Sin embargo, el recuerdo de aquella noche sigue persiguiéndome, recordándome que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, incluso en los cielos que creemos conocer tan bien. Te contaré sobre una experiencia que tuve mientras volaba como piloto en una pequeña avioneta por una zona remota de montañas y volcanes. Era un día despejado y soleado, y como de costumbre, me encontraba disfrutando del paisaje impresionante que se extendía bajo mis alas. Sin embargo, había un área en particular que siempre me ponía los pelos de punta, un estrecho valle entre 2 picos de montaña y un volcán. Lo llamaba el Triángulo de las Bermudas para los pilotos, un apodo que había adquirido debido a los numerosos accidentes que habían ocurrido en esa zona a lo largo de los años. Aunque no había pruebas concretas de que fuera un lugar peligroso, la cantidad de avionetas y helicópteros que habían sufrido accidentes mortales en ese lugar era demasiado alta como para ignorarla. Agradecía internamente que nunca hubiera pasado un avión comercial por esa ruta, ya que las consecuencias podrían ser catastróficas. Una tarde, mientras sobrevolaba la zona, noté que las condiciones meteorológicas comenzaban a cambiar. Las nubes se estaban formando rápidamente sobre las cimas de las montañas, oscureciendo el cielo y ocultando los picos a la vista. De repente, me encontré envuelto en una densa niebla, reduciendo mi visibilidad a casi cero. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras luchaba por mantener el control de la avioneta en medio de la tormenta que se estaba desatando a mi alrededor.
A medida que avanzaba, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Parecía como si el mismo aire estuviera cargado de electricidad, como si el valle estuviera imbuido de una energía maligna que me rodeaba por completo. Fue entonces cuando escuché un sonido escalofriante, un zumbido ominoso que resonaba en mis oídos y hacía temblar la estructura de la avioneta. Miré a mi alrededor, buscando la fuente del sonido, pero no vi nada más que la niebla espesa que me rodeaba. De repente, un destello de luz brillante atravesó la niebla, seguido por un estruendo ensordecedor. La avioneta comenzó a sacudirse violentamente, como si estuviera siendo arrastrada por una fuerza invisible. Instintivamente, intenté maniobrar la avioneta para escapar de lo que fuera que estuviera causando la turbulencia, pero mis esfuerzos fueron en vano. La avioneta parecía estar siendo arrastrada hacia abajo, hacia las profundidades del valle maldito que había evitado durante tanto tiempo. Con el corazón en la garganta, luché contra la fuerza que me arrastraba hacia mi destino desconocido. La niebla se espesaba a mi alrededor, envolviéndome en una oscuridad claustrofóbica que me impedía ver más allá de la punta de mi nariz. De repente, la niebla se disipó, revelando un paisaje desolado y desolador ante mis ojos. Estaba rodeado de montañas escarpadas y rocosas, con el volcán rugiendo en la distancia. Pero lo que más me impactó fueron los restos de aviones y helicópteros esparcidos por el suelo, testigos mudos de los terribles accidentes que habían ocurrido en ese lugar maldito. Con el corazón en la garganta, intenté poner a salvo mi avioneta, luchando contra las ráfagas de viento y las corrientes térmicas que amenazaban con arrastrarme hacia mi perdición. Finalmente, logré salir del valle maldito y regresar a tierra firme, temblando y agradecido de haber sobrevivido a mi encuentro con el Triángulo de las Bermudas de los pilotos. Desde ese día, nunca he vuelto a acercarme a esa zona, prefiriendo evitarla por completo y advirtiendo a otros pilotos sobre los peligros que acechan en las sombras de aquel valle mortal. Estaba en un vuelo nocturno, atravesando el cielo oscuro hacia mi destino. La cabina estaba tranquila, con la mayoría de los pasajeros dormidos y solo el suave murmullo del motor llenaba el aire. Desperté de repente con un toque en el hombro. Parpadeé, confundido por la luz tenue que iluminaba la cabina. Frente a mí estaba una azafata un tanto mayor, con una sonrisa amable en el rostro. Me preguntó si quería comer algo, y aunque inicialmente me sorprendió ser despertado para una comida, asentí con cortesía y pedí algo para picar. La azafata asintió y se alejó hacia la parte delantera de la cabina. Esperé pacientemente, mirando alrededor mientras me acomodaba en mi asiento. Pasaron unos minutos y comencé a preguntarme dónde estaba mi comida. Miré hacia adelante, buscando a la azafata, pero no la vi por ningún lado. Decidí llamar a otra azafata para preguntar por mi comida. Cuando me acerqué a ella, noté que la mirada en sus ojos era extraña, como si algo la perturbara. Le pregunté por la azafata que me había atendido minutos antes, pero ella me miró confundida y me dijo que no había ninguna azafata mayor en el vuelo esa noche. Me sentí desconcertado. ¿Dónde había ido la azafata? ¿Acaso había sido un sueño o una alucinación causada por el cansancio del vuelo? Traté de sacudirme la sensación de incomodidad que me invadía mientras volvía a mi asiento y esperaba, confundido y preocupado por lo que acababa de experimentar. Después de aterrizar, me dirigí a la salida del avión junto con los demás pasajeros. Aún perturbado por lo sucedido, decidí preguntarle al personal de tierra sobre la azafata desaparecida. Fue entonces cuando me enteré de la verdad impactante. Hacía unos meses, una azafata mayor había fallecido durante un vuelo debido a un infarto. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Había sido esa la misma azafata que me despertó durante el vuelo? ¿O había sido su espíritu regresando para cumplir con sus deberes una vez más? La idea me estremeció hasta los huesos. Durante días, no pude sacudirme la sensación de inquietud que me invadía, preguntándome si había experimentado un encuentro con lo sobrenatural en aquel avión. Pero ninguna explicación racional podía borrar la sensación de que algo oscuro y perturbador había ocurrido esa noche en la cabina del avión. Desde entonces, he evitado los vuelos nocturnos siempre que puedo, temeroso de volver a encontrarme con ese tipo de experiencias inexplicables.
Pero la memoria de aquella noche permanece grabada en mi mente, recordándome que el mundo está lleno de misterios que a menudo escapan a nuestra comprensión.